La ciencia al plato. Luis Alberto Panisolo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, Laura? Muy bien, dejamos una pregunta planteada. Yo hace ya una semana que vengo pensando. Bueno. En muchas cosas, pero... Me hace como retrotraer a que estuviera en mis clases y que dejé los deberes. Ah, ¿viste? Como que no me desprendo de esa tarea. Y un poco estamos en esa todos. Cristóbal Colón, ¿podía comerse una tortilla de patatas, por ejemplo? Y no, y con el llevar la católica, tendría que haber aclarado, porque a veces también los alumnos me dicen, en la pregunta hay trampa. Tendría que haber aclarado que fue antes de partir a América, ¿no? Tendría que haber aclarado el detalle, o sea, claro. Mientras estaban planificando el viaje a las Indias, porque en ese caso sería el viaje a las Indias, con Isabel la Católica, si hubieran podido comer una tortilla de patatas. Entonces la respuesta sería no. La patata es de origen americano, más precisamente de la zona andina, y entonces no era conocida y no era cultivada en Europa en el momento que Colón emprende el viaje. Y seguramente tampoco Colón se enteró de que existía la papa, porque no estaba en las zonas que él visitó en sus 4 viajes, ¿no? Entonces ni siquiera Colón se llegó a enterar de la existencia de la papa. Tendría que ser una búsqueda histórica mucho más precisa, ¿no? Ahí está estos anacronismos de los que venimos hablando, porque si bien es algo que uno lo ve como lo más común y característico en España, bueno, no, pero Colón en ese momento no podía sentarse con la reina a comer patatas, y además, ni tortilla ni nada. Como el caso de la pizza, sí, que hablamos anteriormente, sí, es que la tortilla de patatas, a su vez, no fue elaborada inmediatamente que los españoles tomaron contacto con las papas, con las patatas, sino que es también de vuelta, parecido a la pizza, fines del 1700, principios del 1800. Y ahí, para no después entretenernos en esa parte, o sea, hay varias versiones entre que atribuyen a la invención de la tortilla de patatas, ¿no? Hay más de una, y los españoles se disputan, las regiones de España se disputan a quién atribuirle, con esos regionalismos tan característicos de ellos. Pero bueno, ahí después si quiere la audiencia si puede hurgar y hay información interesante. Pero lo interesante de las papas, que es de origen andino, es que por milenios ya sí estaba en la dieta de los habitantes del altiplano andino, y bueno, en el Imperio Inca lo consumían. Y lo interesante era que ya habían desarrollado una tecnología para conservar a las papas, que era, y que aún hoy se practica, que es la elaboración del chuño, que son unas papas deshidratadas, pero que eran de un color oscuro, que es quizás la que más se conoce a nivel mundial, pero también elaboraban la tunta, que son esas mismas papas también deshidratadas, pero que conservan el color blanco del tejido de la papa. Que es lo que todos queremos, ¿no? Que no nos quede la papa negra. Ahí está, o sea, el oscurecimiento de la papa es sensorial, pero no es agradable. Y lo que lo practicaban los incas, era una alta tecnología. Era una alta tecnología porque estaba hecho en la altura, pero también podemos decir que es una alta tecnología porque es una tecnología que se desarrolló en el siglo XX y además y se sigue practicando ahora para la conservación de algunos alimentos, que es la tecnología que se conoce como liofilización. Liofilización viene, o sea, que es por liofilizar, y viene del griego que es lien, que es como soltar, disolver, o sea, filo, tener afinidad, y bueno, izar por el verbo, ¿no? La terminación del verbo.
O sea, sería una tecnología que tiene una afinidad por soltar al agua. ¿Y esa tecnología en qué consiste? En que el agua, que puede estar en un sistema, en este caso un alimento, pasa del estado sólido al estado de vapor, o sea, sin pasar previamente por el estado líquido, ¿no? Porque nosotros ya sabemos también hasta desde la escuela los cambios de estado del agua, ¿no? Que es sólido, líquido, vapor, y siempre vemos, o sea, porque lo usamos en el congelador, o sea, el agua líquida la podemos convertir en hielo, después el hielo se funde, sabemos esa transformación, y cuando hervimos vemos que el agua se transforma en vapor, o hasta el vapor también cuando se nos condensa, por ejemplo, en los anteojos, como es mi caso, un día de invierno, se nos empaña, también vemos esa transformación. Pero no es habitual que veamos la transformación de hielo a vapor de agua, pero sí también se puede dar. Pero eso se da en unas condiciones muy particulares, que es a temperaturas muy cercanas a los 0 grados Celsius y a una presión también muy baja, pero es una presión parcial, o sea, no la presión de toda la atmósfera, sino la presión que solo aporta el vapor de agua. Y entonces, con ese dato de que hay una baja presión de vapor de agua, nos está indicando de que a su vez en esa atmósfera hay muy poco vapor, o sea que sería un ambiente muy seco. Y entonces ese es el proceso de liofilización. Primero congelar al alimento, y luego en esas condiciones de baja presión y a esa temperatura, que pase de hielo a vapor. Y ahí la ventaja que tiene es que no se alteran los componentes. O sea, si yo deshidrato por calor, los aromas se pueden perder y la estructura, el calor provoca que cambien su estructura. Y entonces, y eso puede estar afectando la calidad posterior del alimento, ¿no? O sea, que no tiene todos sus aromas originales, o después, cuando lo voy a consumir, ya cambió su estructura, o es más blando y no tiene las mismas características que el alimento original. Y los incas, y también los amerindios de la zona andina anteriores, que lo practicaron por milenios, lo podían hacer. ¿Por qué? Porque en la noche, en las alturas de los Andes, la temperatura baja por debajo de cero, y entonces se congela. Y durante el día, o sea que hay un poco más de calor, y en las alturas la cantidad de vapor de agua que hay es muy, muy baja. Y a su vez, como hay mucho viento, a su vez el viento va favoreciendo que haya poco vapor. O sea, es como cuando ponemos a secar la ropa en un día de mucho viento. ¿Por qué? Y fíjense y no precisamos que pase a 100 grados Celsius. No estamos secando la ropa a 100 grados Celsius, que sería el punto de ebullición del agua, ¿no? Claro. Y eso es porque en un día muy seco y a su vez con viento va barriendo que no haya vapor en torno a lo que se está secando, y entonces eso favorece el pasaje del agua que está en la ropa, o en el caso de los Andes que estaba en la papa, hacia la atmósfera, ¿no? Siempre las cosas tienden a pasar de donde hay más a donde hay menos. Y entonces eso es la tecnología que aplicaban los incas para deshidratar esas papas, y después se conservaban por años. Y un imperio organizado como era el que tenían, a su vez tenían que tener depósitos de alimentos por si había escasez en alguna temporada, ¿no? Era brutal. O sea, estaban organizados, aunque a veces nosotros no lo veamos de esa manera. Entonces es una tecnología muy, muy interesante. Y nosotros y en casa, ¿no? A mí pelo papas y justo pelé más de lo que tendría que haber pelado. Y guardo una papa en el freezer. Y después quiero que esa papa la vuelva a usar y no quede una porquería de papa. Claro. ¿Puedo lograr un poco puedo hacer algo o me va a quedar horrible? O sea, ahí generalmente después lo que va a pasar, o sea, la liofilización es una metodología muy cara, claro, porque es congelar y luego pasar de presión de estado sólido, o sea, de hielo, directamente a vapor. Y eso se tiene que hacer casi en condiciones de vacío. Claro, entonces, me tengo que ir a los Andes, más o menos.
Sí, uno tendría que ir a los Andes o tener un equipo de liofilización, como tenemos en la universidad. Muchos de los laboratorios tenemos equipo de liofilización que no lo usamos para liofilizar alimentos. Algunas veces sí, pero sobre todo es porque se pueden conservar bacterias, se pueden conservar sustancias que no queremos que pierdan su funcionalidad, que eso es lo bueno, o sea que se deshidrata y después se puede volver a utilizar. Claro. Entonces, pero por ejemplo, los alimentos para los astronautas, los primeros alimentos de los astronautas eran liofilizados, pero también se usó para conservación de vacunas, de plasma sanguíneo, o sea, y después reconstituirlo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial ya se empezó a usar la tecnología de liofilización. ¿Cómo llegan los incas a saber que todo ese proceso que se da natural les servía? Y bueno... Qué brutal, ¿no? Eso es sí. Como muchas cosas, claro, no están registradas. Claro. Y no se sabría, pero uno puede especular y probaron, observando. O sea, los humanos somos muy ingeniosos. Exacto. Y éramos tan ingeniosos ahora, resolviendo el problema del COVID, ¿no? Como lo eran antaño. O sea, pensar que nosotros somos más inteligentes que nuestros antecesores es un error. Claro. Lo que podamos tener quizás es más conocimientos acumulados. Por observar. Y por acumular, y por desarrollar el conocimiento. Pero que esos seres humanos eran tan inteligentes como nosotros, yo creo que sí. Y en algunos casos podrían ser, comparación individuales, hasta quizás más inteligentes algunos de quien les habla. Sí. Así que... Sí, la verdad que es algo que también es una enseñanza importante esa, Luis Alberto, y también quedarnos con eso de la observación, que esa curiosidad es la que nos hace avanzar muchísimo. Llegamos lamentablemente a un nuevo fin de esta columna, pero quedaron cosas pendientes de la salsa, llegaron inquietudes y vos también tenés mucho más cosas para contar, así que me parece que vamos... Hacer, como los emperadores, Julio César II. Bueno. Julio César II sería. Buenísimo, para el sábado que viene, Luis Alberto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, nos estaremos reencontrando. Un beso grande. Gracias. Chau, chau. Adiós. Los contenidos de A Ciencia Cierta los podés escuchar en vivo y on demand en www.sarandí690.com.uy.